Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Violencia en los niños. ¿Quién tira la primera piedra? Es una preocupación constante que requiere de nuestra permanente atención, el crecimiento y desarrollo conductual de nuestros niños. Desde el reducto familiar, cuidamos de ellos tratando de darles los mejores ejemplos y guías apropiadas. Pero, ¿qué sucede cuando nuestros hijos son absorbidos por otros ámbitos, otras compañías que no son las familiares? ¿Hasta dónde podemos ejercer control en situaciones extremas? El terrible hecho ocurrido en Coahuila, donde un niño cometió una masacre para luego suicidarse, volvió a sacudir conciencias y retomar este delicado tema. Hoy tendremos en el estudio, para poner sobre la mesa este asunto, a dos profesionales ampliamente facultados que nos platicarán sus puntos de vista, además de sus valiosas recomendaciones. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos sobre la mesa un tema de interés general. El de hoy obviamente no es la excepción y además es un tema que nos angustia a todos, nos preocupa a todos y queremos encontrarle luz a toda esta cuestión que no entendemos del todo. Por eso invitamos a dos verdaderos profesionales que seguramente nos sabrán explicar qué es lo que está pasando en la actitud de los niños, en la violencia en los niños, en todo esto que ha ocurrido últimamente, que son hechos desgraciados. Para eso, mi compañera Carla, buenas noches, Carla. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿Estás? José. Muy buenas noches a todo nuestro público y por supuesto a nuestros invitados. Gracias por acudir a hablar de nosotros, a hablar con nosotros de este tema tan preocupante, tan importante. Mirna Trancoso, quien es psiquiatra, y también el psicólogo Carlos Gutiérrez. Bienvenidos. Sabemos que este tema se está volviendo cada vez más frecuente en el país vecino, cada vez tiroteos en escuela, menores que hacen esto. Recientemente ocurre en nuestro país y no queremos que siga sucediendo, obviamente, ni en México, ni en Estados Unidos, ni en ningún otro lugar. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias y buenas noches por haber venido. Y voy a hacer una precisión o una corrección a mi introducción, porque en la introducción yo hablo de qué pasa cuando los quitamos del ambiente familiar supuestamente protegido y se enfrentan con cuestiones externas al hogar. Pero debo hacer la corrección que también, desgraciadamente, en los hogares hay climas adversos y climas preocupantes para los niños. Entonces, esa aclaración la quiero hacer porque ya si no los profesionales me van a condenar porque no omití ese detalle. Y la primera pregunta es, a partir del hecho que hemos vivido hace pocos días aquí en Torreón, en Coahuila, con el hecho de este niño tan terrible lo que pasó, ¿qué provoca la ira en un niño hasta llegar a estos límites? ¿Qué puede provocar? Digo, en el entendido de que, hablando de la muerte y en el entendido de que puede ser multifactorial, ¿no? el asunto, pero ¿qué los lleva a desencadenar pues eso? Es muy complejo porque no hay como, digamos, como un checklist, ¿no? De que aquí ya hay alguna información, de que aunque nosotros no conocemos pues bien el expediente, ¿no? de este caso, más que algunas cosas que luego también están saliendo en las notas, en la televisión o en los medios. O sea, no es así como de que es que el niño tenía un padecimiento mental, claro. Check, la familia desintegrada, check. O sea, no hay, digamos, como que una lista que nos vaya a decir, ok, ya se hizo todo, ya hicimos todos estos puntos y entonces va a desarrollar tal. O sea, desafortunadamente, pues hay muchos factores que se pueden combinar y terminar en estas situaciones tan desafortunadas, que ojalá que sí, que esto nos mueva como sociedad, porque esta es una responsabilidad de toda la sociedad. Creo que aquí, pues bueno, todos estamos de acuerdo en las víctimas, que la maestra y obviamente los chiquitos del salón, pero pues el niño también fue una víctima de la violencia social que estamos viviendo todos. Entonces, pues sí es desafortunadamente muy complejo y muy difícil de describir, fue este punto claro. disparador. Un solo factor. Sí, claro. No es posible
temperamento más educación igual a conducta. Y si el niño no tiene lesión, organicidad o enfermedad X, es problema de educación. Entonces, en esos dos grandes grupos puedes englobar lo que pasa con un niño. Pero para estos extremos, pues tienes que revisar un montón de factores adicionales, ¿no? Muchísimos más. La interacción paterna, materna, los abuelos, el ambiente familiar, los límites, si pasó por abusos físicos, emocionales, sexuales, si por omisiones, un montón de factores que sumados te pueden dar una conducta X, de acuerdo a cómo traduzca la realidad del niño. Y entonces es posible que tenga una conducta violenta si vive de esta forma, pero también es posible que no. Así que algo en su educación lo salvó de una conducta violenta. Entonces, definirlo es muy difícil, prevenirlo es muchísimo más sencillo. Y aquí también toma un punto importante, Carlos, de decir, lo primero que bueno, si como rescatable, digamos, es que nos voltean a ver a los servicios de salud mental, porque lo primero que piensa la gente es, bueno, una persona que es violenta o que tiene este tipo de acciones, entonces tiene un padecimiento de salud mental. Y ahí también va el estigma, ¿no? Por eso las personas luego a veces no quieren ir a terapia o con el psiquiatra porque dicen, no, o sea, yo no estoy para esos extremos, ¿no? Entonces, pues sí, no queremos llegar a eso. Exacto, sí. O sea, no necesariamente es que mi niño tiene un diagnóstico X y entonces él puede tener esta conducta. O sea, no. Exacto, aquí son muchísimas cosas que comentó Carlos y también ahí, pues bueno, hay niños que se salvan. Un punto también es pues el acceso a armas, ¿no? Esa es otra cosa preocupante. Claro. La peligrosa autoevaluación, ¿no? Que uno a veces dice, no es para tanto, es un dolor de cabeza, o no es para tanto lo que hace mi niño, y se autoevalúan, y eso es terriblemente delicado, bueno, me parece, ¿no? O la ignorancia o la negligencia. Claro. Sí. ¿Hay siempre alguna señal que nos puede decir, digo, a lo mejor, como bien mencionaba José al principio, el entorno familiar ya es violento, a lo mejor para los padres es algo normal porque ellos son de la misma manera, esto es algo aprendido, pero, por ejemplo, a lo mejor en este caso en la escuela, ¿qué señales podrían ayudar a detectar que pudiera pasar? Digo, también debe ser complicado y no sería lo mismo para todos los niños, claro. Pero ¿qué nos puede ayudar? O a lo mejor yo como vecina o como mamá del compañerito, ¿no? De mi hijo. Tocaste el punto esencial. El primer lugar donde se puede detectar la violencia en forma oficial o diagnosticada en forma seria es la escuela. ¿Sí? La escuela tiene que cumplir esa función a fuerza. No hay manera de que nos hagamos para atrás las escuelas. ¿Sí? La escuela tiene que cumplir esa función y detectar. ¿Es responsabilidad de la escuela? Es responsabilidad de la escuela atender cualquier situación que vaya en contra del bienestar del menor. Anómala. Anómala. Claro. Si le pega a un niño, si se aísla, si siempre está callado, si su respuesta es exagerada o su respuesta es mínima, si anda tocando... O sea, la primera es un foco rojo. Porque a veces decimos, él así es, o... ¿no? Lo normalizamos. Y es que eso depende. Mira, yo por eso traigo a veces un pleito casado. En la escuela donde yo trabajo, que tuve la función de organizar un departamento de psicología, lo primero que tuve que organizar era cómo evaluar a los niños y qué evaluar, ¿sí? Porque la escuela no solo debe evaluar habilidades cognitivas, claro, sino sociales. Y entonces, imagínate, tuve que inventar un sistema donde pudiera ver a simple vista rasgos importantes: depresión, ansiedad, violencia y autoestima. Entonces, estos factores te van a dar una conducta específica, que puede ser autodestructiva o extradestructiva, ¿sí? Y que te van a dar una conducta de violencia pasiva o de violencia activa. Entonces, la escuela lo debe detectar. ¿Cómo? Pues tiene que haber un psicólogo capacitado. Y 2, el psicólogo tiene que capacitar al personal. Y 3, tiene que generar un protocolo de atención. ¿Sí? Entonces,
la escuela es el primer lugar donde se tiene que atender, ¿no? ¿Cómo? Pues así, con un protocolo serio de atención y no solo quedarse ahí porque esa es la primera instancia. Claro. ¿Sí? La escuela debe generar un programa de desarrollo y crecimiento a largo plazo, sobre todo las escuelas que tienen desde preescolar a preparatoria. Hay el gran pretexto, ¿no? De que si es escuela pública son un montón, ¿cómo los atiendes? Exacto. Pues hazte la idea de que lo tienes que hacer, porque a veces al psicólogo escolar lo ponen a tener funciones de director, funciones del que cuida niños, funciones del que llámale a papá, del sacacopias. No, el psicólogo tiene que tener una función y puede aliarse a universidades y pedir personal de prestadores de servicios, Okay. para que lo apoyen a generar por lo menos la observación y supervisión de los niños y crear programas, ¿no? Para precisar esto un poquitito, entonces sería la escuela, digo, es que yo pensaría, bueno, todavía no soy mamá, pero tengo sobrinos, convivo con muchos niños también, yo pensaría que pues es en la casa, la responsabilidad de los papás, que muchos es, pues aquí lo dejo y usted, maestra, encárguese de educar hasta incluso los valores que no lo hacen en casa, o sea, ¿no sería de los padres en primera instancia? Creo que me gustó mucho el título de que quién tira la primera piedra, ¿no? O sea, ese es como que algo que tenemos como de instinto, ¿no? De quién es la culpa, ¿no? Entonces no se trata de que esta piedra, quién se le aviente a la escuela, ¿no? Al papá, o porque muchas escuelas también identifican problemas en los chicos y lo que hacen en lugar de atenderlos es, bueno, pues mejor lo saco de la escuela, ¿no? Lo expulso, exacto. Entonces, sí, lo estigmatizo. Aquí la situación de la escuela es que los niños pues pasan una muy buena parte del tiempo en la escuela, incluso pues bueno, a veces hasta ahorita por las necesidades o por diversos no sé, diversas situaciones, pasan muchísimo tiempo, a veces hasta extendido, ¿no? En sus actividades extracurriculares, etcétera. Entonces vemos como que el tiempo que los papás están con los niños, pues muchas veces es muy corto, casi que es para acostarlos, ¿no? Entonces, y a veces ni eso. Entonces, aquí creo que no es que sea, es culpa del maestro y si él no lo detectó, ¿no? La verdad, también en muchos de los pacientes que yo he visto, o sea, los papás me dicen, no, pues yo no me había dado cuenta, pero pues en la escuela le vieron que los cortes en los brazos, no, pues que en la escuela, o empezó a bajar de calificaciones. O sea, casi que eso es como un punto muy importante, ¿no? Y incluso hay chicos que a veces les han pedido a los papás ir a un servicio de salud mental, porque alguno de los otros compañeritos les dice, no, es que yo fui y esto y me siento ahora mejor, pero no los llevan. O sea, a veces sí, se resisten. Entonces, si bien sí, o sea, yo personalmente creo que no es como, es la responsabilidad de la escuela, pero sí es un área muy, muy importante. Claro. O sea, nos basamos muchísimo, pero Carlos lo comentó, o sea, no es nada más como tener un psicólogo ahí, ¿no? ¿Qué función va a tener? Y tiene que ser una persona que esté capacitada para, no nada más la detección, sino pues qué intervenciones voy a hacer y qué seguimiento se le va a dar a este chiquito y a su familia. Hay otro tipo de salida de los niños que no son ni la escuela ni la casa. De repente o van a jugar fútbol o van a una recreación o lo que sea. Para hacer portátil todo ese comportamiento, yo creo que nace en la casa, es la pregunta. Sí. Sigue en la casa siendo la columna vertebral. La fuente principal de la educación es tus dos figuras principales, papá y mamá. Quizá quien sea, ¿no? Las figuras paterna y materna, sea quien sea. Sean los abuelos, tíos. Sí, los cuidadores primarios. Esa es la fuente principal de educación. Pero tú lo decías hace un momentito, ¿cómo distingo eso? ¿No? Si estoy acostumbrado a comer una torta con mucho picante, pues con poquito no me sabe. Entonces, igual la violencia, si estoy acostumbrado a términos de violencia, pues poquita violencia no me sabe. Claro. ¿No? Entonces, no la detectamos hasta que sucede en algún lugar. Y tú lo decías, pues, la vecina, oye, tu hijo le pega a mi hijo mucho, ¿qué onda? ¿No? Si la mamá es inteligente, dice, a ver, déjame ver qué pasa, ¿no? Y entonces, a pesar de que la familia pueda ser la fuente de seguridad o de inseguridad de un menor, también hay otros factores. Ahora,
Si el menor, los niños, tienen una buena educación en la escuela y en la familia, los factores externos son más difíciles de permear. Claro. Sí. Entonces le van a dar la vuelta a las drogas, le van a dar la vuelta a la violencia, van a tener una conducta social responsable, etcétera. Claro. Pero sí, estas dos fuentes principales, ¿no? Primero es la escuela, primero es la familia y después es la escuela. Pero en el tema de detección y atención, la escuela es el factor básico. ¿Hay violencia no física, hay violencia verbal en los niños también? Claro. Y se manifiesta de distintas ¿Te acuerdas distintas cuando formas. empezaban los casos de bullying, ¿no? El famoso bullying, Sí, que sí, aparecía claro, el bullying. claro. Y hoy todo el mundo pues pensábamos que era broma, ¿no? Hasta que se dividió que era bullying. Sí. Esa puede ser una violencia verbal. Los niños hacen más violencia física, las niñas más violencia verbal y psicológica, ¿no? Ambos hieren a su propia manera. Y sí, tú me dices algo y yo te hago así, ya es una forma de violencia. Y no te dije nada, pero me hiciste así y es ok, yo no te dije nada. En una casa se detectan, los padres detectan, tienen 2 hijos o 3 hijos. ¿Quién es hay diferencias, por supuesto, de caracteres, y hay formas de distinguir inmediatamente quién es el metiche, el niño que habla más, o el que es más violento verbalmente que el otro que enseguida te agarra a los cachetazos, no sé, por decir algo. Si el papá es inteligente, sí, si no, pasan los años y ahí se quedan. Y los hijos con el dolor. Sí, porque ahí también es, bueno, y los padres sí aprendieron en esta parte de reconocer y expresar las emociones, o como comenta Carlos, ¿no? De cómo se vive el ambiente de violencia, ¿no? Porque los mexicanos también somos como muy como bromistas, como de la carrilla, pero llega un momento en que, bueno, si esa carrilla ya está lastimando al otro, pues como que ya no es como muy sano, ¿no? O si es nada más hacia cierto grupo, pues bueno. Pero está como que muy difícil de repente a veces en las familias decir, pues es que así somos, o el papá también, es que así yo soy. Entonces, ¿cómo voy a pensar que cuando me hablan de la escuela y me dicen es que su hijo esto, pues se me va a hacer raro, porque pues es que así soy yo, ¿no? Y así es normal, y yo nunca he hecho nada malo, y mire, soy como muy bueno, ¿sí? Y la otra cosa, igual la de la violencia, por ejemplo, en los niños está más permitido culturalmente que los niños sean como más violentos o digamos más rudos. Más rudos. Entonces, hasta casi a veces los papás los incitan, Claro. ¿no? O sea, si se pelea el niño y todo, hasta es como Eso, normal, caliente, sí, ¿no? que él ganó Hijo, y todo. le rompió su cara. Y exacto, y como decía Carlos, entonces las niñas, las que empiezan a ser como violentas, bueno, esas sí las detectan y sí las llevan al psicólogo y al psiquiatra, porque eso socialmente no está como permitido, claro. ajá, pero pues bueno, ya los como chismecitos, o hay otro tipo o el hablarlo, ¿no? El decir, el poner etiquetas, el insultar, pues bueno, eso sí está permitido en las niñas. Entonces, pues eso podría pasar como que, pues eso porque lo voy a atender. Entonces también, pues bueno, aquí vamos viendo cómo se van normalizando situaciones que no son normales, que son patológicas, pero que son muy frecuentes. Entonces, pues bueno, ahí sí tenemos responsabilidad todos. Ahorita que mencionan esto, he escuchado varias veces, ¿no? Que de repente hay un niño que está siendo bulleado, molestado, como querramos definirlo, ¿no? Y que el niño no se defiende. Y muchas veces los papás dicen, defiéndete, pégale. Y a veces dicen, mira, le pegó y se acabó el problema. ¿Es todavía a estas alturas como correcto que le digamos esto a los niños? O sea, ¿sería esta la forma de pararlo? Ustedes que son expertos. Pero defiéndete es la palabra adecuada. Y defenderte no significa golpear. Okay. Ni atacar. Ni atacar. Defenderse significa ya no te Poner permito un más alto. violencia. Ponle un alto. O ¿Cómo sea, lo ignorar hago? pudiera ser. Puede ser ignorar, porque entre más caso le hagas a un acosador escolar, pues más. Claro. ¿No? Pero ahí hay otros factores, los terceros, los observadores, los testigos, que son los que promueven la fortaleza del acosador. Entonces, defiéndete. ¿Cómo me defiendo? Uno, pues aprendo técnicas de diálogo, ¿no? En donde pues, no te doy chance de que me ofendas. Estás muy feo, híjole. Pues sí, algún día seré tan guapo como tú, ¿no? Okay. Son diálogos minimizadores.
maestro, pues mire, este niño me está lastimando mucho, me roba mi torta y me pega. Entonces yo le aviso porque pues, me está hartando y no sé qué otra alternativa tomar, por favor ayuden. Eso también es defenderse. Okay. Mamá, este niño me está haciendo eso, y ya la señora hace su parte, la escuela hace la otra. Pero antes era defiéndete, es pégale. Y la ley del más fuerte. Claro, ¿sí? claro. Y ese paradigma va cambiando con el tiempo. Ahora, ¿niños de padres broncos son niños broncos? Ahí también va una situación que lo decía Carlos al principio. Bueno, hay un problema estructural, o sea, hay alguna, sí puede ser entre la genética, entre algunas áreas del cerebro que pueden estar alteradas para provocar esta impulsividad o esta agresividad o esta violencia, pues sí. Puede también como replicar las conductas, porque es lo que aprendió en casa, sí, pero también puede hacer lo contrario, ¿no? De yo estoy bien en mi casa, yo no lo voy a hacer. Entonces no está, o sea, no es tan sencillo, la verdad. No necesariamente se mimetiza el chavo y hace lo mismo que... A veces sí, a veces no, porque a veces la violencia castra psicológicamente a los hijos y los minimiza, y sus problemas con las figuras de autoridad no es de prepotencia, sino de compresión. Entonces cualquiera los trae así. Entonces depende del factor de cómo observe la realidad del niño y cuánto le duela esa realidad, o cómo la maneje, o qué habilidades tenga. Por eso otra vez te repito, es mucho más fácil la prevención que resolver un problema de violencia que ya está vivo. Puede ser que el niño vea esa violencia, la absorba con timidez y después la explaye, la explote hacia afuera en la calle. De alguna u otra forma, sí, repiten el patrón. Hay niños que dicen, yo no voy a ser como mi papá que nos regañaba mucho, pero utilizan ese mismo parámetro de violencia para no ser violentos, pero no saben cómo no ser violentos. O, pues me hago sumiso para no tener que ser violento, dejo de ser asertivo. Claro. O también me relaciono con personas que son violentas porque es la única manera en la que yo aprendí, ¿no? Y aparte, las personas que eran, como se supone, las personas más importantes de mi vida, que me deberían de cuidar y proteger, pues ellas me protegían y me cuidaban con golpes y violencia. Entonces, pues seguramente a una persona que me ame mucho, pues también me va a tener que corregir, ¿no? Entonces, sí, o sea, puede manifestarse, definitivamente se manifiesta de alguna manera, ¿no? Pero no siempre es igual de la... Exacto. ¿Te acuerdas de una canción de Mocedades que decía, rómpeme, mátame, pero no me ignores? Sí. Pues así nos educaron. Claro. ¿Recuerdas una película que se llamaba La oveja negra con Fernando Soler? Decía, Vivianita, no te merezco, y era un borracho, vividor, y Vivianita bien sumisa y abnegada. Bueno, así nos educaron. Y nos ha costado mucho trabajo, 2 o 3 generaciones, darle la vuelta. Hoy veía en internet un pedacito del doctor Chapatín, donde le preguntaban de sus gustos de mujeres. Y alguien decía, pero al doctor Chapatín le gustan las de 28. Y el doctor Chapatín dice, no, prefiero 2 de 14. Y luego dice, bueno, pero hay una persona que escribió aquí que usted es muy coqueto, que la canción y nada, y bla, bla, bla. Y dice, bueno, ha de ser una mujer, ¿no? Muy grande. Dice, no, es de 12 años. Wow. Y dice el doctor Chapatín, ¿y mandó foto? Wow. Y eso lo veíamos de niños. Y entonces éramos permisivos con cosas aberrantes que ahora sí distinguimos, pero antes no las podíamos distinguir. Claro, ahora hay más elementos para Hay distinguir. elementos, más habilidad y más humanidad para distinguir eso. Pero también hay otro extremo súper violento, niños de 12, 13 años matándose unos a otros. Sí, esos extremos terribles. Creo que nos tenemos que ir a un Sí, corte antes. y vamos a dejar una pregunta en el aire, que es lo famoso, el famoso papel que juegan, valga la redundancia, los videojuegos en la conducta de los niños. Tú, fuera del micrófono, hace un rato diste una explicación que me gustó mucho, y si quieren, de regreso retomamos el tema.
Así Muy que bien. hacemos una breve pausa comercial. Quédese con nosotros aquí sobre la mesa. Seguimos hablando sobre la violencia en los niños. Regresamos en breve. Gracias por continuar con nosotros aquí sobre la mesa. Seguimos hablando de la violencia en los niños. Continúan con nosotros dos especialistas, la psiquiatra Mirna Trancoso, por supuesto también el psicólogo Carlos Gutiérrez. Y bueno, ahorita lanzamos una pregunta al aire importante y que sobre todo últimamente para muchas cosas se está culpando a los videojuegos, ¿no? Sí, como si ellos fueran quienes yo les decía fuera del micrófono pequeño. que a mí me llamó poderosamente la atención el caso de este niño. Si uno, porque muchos al principio lo asociaban con el exceso de videojuegos en los niños y un montón de cuestiones que tú me aclaraste y me parecieron muy esclarecedoras en ese sentido. No es ni para un lado ni para otro, como decía Mirna, tampoco estar cambiando la piedra de mano, ¿no? de arrojarla a distintos lugares, sino que evidentemente hay multifactores que hacen que un niño no es solamente el videojuego. Lo que me llamó la atención es que en el caso de los videojuegos tú matas para ganar, y aquí termina esta situación horrorosa suicidándose el niño, y eso fue lo que a mí me llamó la atención. Pero ustedes me explicaron algo que me gustaría que volvamos a hablar, de tocar el tema de Pues los Carlos, videojuegos. Estamos aventando la bolita. La piedrita. Ya sé, no, pero empezamos con Carlos que nos explicó muy bien y ya yo agrego. Mira, El videojuego tiene su función, ¿no? Y te lo explicaba hace ratito fuera de cuadro, como la pornografía. Si una persona ve pornografía como un consumo saludable, pues probablemente desde ahí descargue su pulsión sexual en forma íntima y no en forma social, en una violación, en un abuso sexual, ¿no? Pues, tiene su función, pero si abusa de la pornografía, su pulsión sexual se va a deformar cuando cae en la adicción de la pornografía. Y van a pasar un montón de otras cosas. Claro. Los videojuegos también tienen esa función, descarga la violencia natural de un niño, y ya maté 100 zombies, ya soy bien bueno. Y se desarrollan habilidades motrices, etcétera, pero cuando rebasa un tiempo determinado, el cerebro empieza a disfuncionar. Ahora, suma, soy un niño negligentemente cuidado, abandonado, víctima de violencia familiar, de cualquier tipo. Ya tengo depresión y tengo ansiedad, súmale el estrés escolar, ya tengo todos esos factores. Entonces, tengo armas en la casa que he visto disparar y sé usar. Veo los videojuegos y me echo muy hábil para manejarlos y matar en mi juego de guerra a un montón de gente. O en mi juego de ciudad, robar carros, matar prostitutas y cobrar por asesinatos. Ya tengo eso en mi mente. Entonces, suma todo ese caldo de cultivo y te va a dar una sopa horrible como la que hemos visto últimamente. Cuando un niño o cualquier persona con depresión o ideación suicida, en intento suicida, porque ya en este extremo, tiene una cosa que se llama visión de túnel. Entonces, como un caballo lechero, solo ve para adelante lo que quiere, el fondo. Sí. Lo demás ya no lo quiere percibir, de hecho ni lo percibe. Entonces, una mente infantil tan vulnerable, con todo ese caldo de cultivo, pues aparece lo que vimos. Pero en un niño normal no. Pero si expones a tu hijo a más de 2 horas de pantalla, corres el peligro de que desarrolle una adicción que va a derivar en quién sabe qué conducta. Claro. Haz un experimento. Ponte a jugar solitario o ponte a jugar cualquier videojuego simple 1 hora antes de dormir y vas a ver a qué sueñas. Seguro. Seguro, lo que está pasando en el videojuego. Entonces, tu mente va a quedar inquieta, vas a despertar estresado, y si hay un factor desencadenante, pues lo vas a desencadenar. O sea, hay un residual que te queda Claro. en la mente cuando y eso todavía, fíjate que me gusta esa aclaración porque todavía está en duda eso. Hay mucha gente que dice, no es cierto. Pero sí es cierto, o sea, te expones ya antes de dormir a la violencia y sueñas con... ¿Por qué crees que el cuento antes de dormir funciona tan bien? Claro. Porque dejas en la mente del niño impregnado
afecto, amor, una historia que resuelve, que tiene su clímax, que se aprendió a razonar, etcétera, y duerme tranquilo en la voz de la madre o del padre, ¿sí? Pero pues ponle a ver El Exorcista antes de dormir a ver si te duerme, ¿no? Sucede igual. Sí, y ahí hay también las edades, ¿no? O sea, incluso pues las películas, ¿no? Si tienen una clasificación, pues también es por algo. Sí, ¿no? pero a veces nosotros también como adultos no nos importa, el niño sí entra, sí se lo compra. Sí, o incluso, pues por ejemplo, muchas también programas de televisión que, no sé, recientemente hay muchas novelas de, por ejemplo, narcos, ¿no? Sí. Pues bueno, a lo mejor los papás los ven, pero ahí tienen el niño al lado. Entonces, o sea, creo que sí, ahí ese tipo de contenido, igual como lo decía Carlos, o lo sexual, ¿no? Pues bueno, ahorita no es apropiado para esa edad, o sea, tenemos cierta madurez, en teoría ya a partir de ciertas edades. Entonces ahí el exponer de una manera temprana a los chicos a estos contextos de sexo, de violencia, pues bueno, tampoco no es sano, ¿no? Y también nosotros tenemos que estar al pendiente de cuánto tiempo están los niños en los aparatos y qué están viendo, ¿sí? Pero definitivamente no es que, a ver, vamos a agarrar a estos 100 niños y los vamos a poner a jugar un videojuego y esto ya los va a hacer violento. No, o sea, no es así como de que, ok, me comí esto que tenía una bacteria y me enfermo. No es así de simple. Ahora, hay una edad, tú mencionaste edad temprana, donde me imagino que la cabeza está fresca o receptiva para que se te peguen un montón de cosas. Pues más inmadura. ¿Qué edades? Más inmadurez. ¿Qué edades o qué edades contemplan esta inmadurez? Sí, y suena una pregunta simple, pero quiero saber en qué edad los niños son más vulnerables en ese sentido. O se le pegan más cosas o las traducen después como quieren. Sí, pues toda la infancia, es vulnerable, ¿no? Pero aquí lo que vemos es que, por ejemplo, vemos a través del desarrollo hay ciertas etapas. Por ejemplo, los niños, adquieren el concepto de muerte hasta los 8 años, ¿no? Entonces a lo mejor un niño de 3 años que dice así como que, ay, se murió, es más bien como, ok, ya desapareció, ya no lo quiero ver. Igual los niños, por ejemplo, a partir de los 11, 12 años, también su pensamiento empieza a ser más abstracto, no es tan concreto, como ya por eso es que empiezan también a debatir más pues todo lo que nosotros les hemos enseñado. Y otra cosa es que también en esas edades empieza a haber cambios hormonales, o sea, el prepuber y ya hacia la adolescencia también son muy impulsivos, o sea, es normal que el cerebrito de los niños y de los adolescentes pues estaba inmaduro, entonces estas áreas del cerebro que se encargan del poner el freno, de ver las consecuencias, pues se espera que también tenga todavía, que no estén tan desarrollados. Entonces sí podríamos decir que pues toda la infancia y adolescencia son muy sensibles, pero pues bueno, obviamente también vamos viendo etapas en base al desarrollo. Entonces sí está complejo como que una edad, que hagamos un corte en una edad, porque pues son diversas etapas del desarrollo que tenemos que ir viendo. Y aquí pues bueno, también en la parte de psicología es muy importante, porque a veces los papás, yo les digo, el mejor momento para ir a terapia es cuando no hay crisis. Y dicen, pero ¿cómo? Entonces, ¿para qué voy? No, pues precisamente, o sea, te puedes analizar mucho mejor cómo está tu situación, cómo está tu maternaje, tu paternaje, tu relación de pareja, todo. Es el mejor momento, porque cuando tenemos una crisis, pues solo nos enfocamos en eso y ya, ¿no? Es como apagar el fuego. Entonces creo que sí es importante que los padres también, es muy difícil, incluso los que tenemos estos conocimientos de desarrollo y de salud mental, es muy difícil ser padres. Claro. Y es muy difícil también, ya me adapté a una edad de los niños y luego ya cambian y otras cosas, ¿no? Y nosotros también vamos cambiando. Y vamos cambiando, y la sociedad, por ejemplo, nuestros
padres no se enfrentaron al problema que tenemos ahorita nosotros de que los niños están adictos a todos los aparatos electrónicos, ¿no? Entonces, también nos tenemos que ir moviendo en ese sentido. Claro. Ahora, la realidad existe y nosotros percibimos una parte. Esa parte la traducimos según nuestros constructos. Fíjate qué complicado. Entonces, el niño, su realidad es totalmente diferente antes de los 2 años. ¿Sí? Es totalmente emocional. Hasta que hay una explosión sináptica y empiezan a hablar. Y el lenguaje te da una percepción de la realidad totalmente diferente a lo anterior. Bien. Y entonces, en la inocencia, todo es real para el niño. Y vive en la fantasía. Los muñecos tienen vida, las cosas están vivas como él, Santa Claus existe, etcétera, ¿no? Y conforme va creciendo, a partir de los 8 años, como dice Mirna, la construcción de la realidad es diferente, se perdió el complejo de Edipo, ya entendiste que tu mamá no es un pedazo de ti, sino que esta parte. Pero cada etapa es importante. Los papás tenemos que aprender que lo que estamos haciendo al educar es enseñarles cómo observar la realidad. Y entre más pragmáticos seas, entre más prácticos seas al enseñarles esta realidad, más maduras van a ser sus ideas, más sólidas, ¿no? Pero cuando termina esto, pues, el cerebro termina de madurar a los 25 años. Entonces, entre los 19 y 18 y 21 años, tenemos casos esquizoafectivos, trastorno obsesivo-compulsivo, ¿no? Entonces, pero si el niño estaba bien, pues sí, claro, pero colapsó en la adolescencia, ¿no? Entonces, el cerebro juvenil es muy frágil y lo estamos exponiendo a situaciones extremas. Claro. ¿Qué otra medida, adelante, otra medida de prevención? Obviamente lo decías ahorita y como en todo yo creo que prevenir es mucho mejor, ¿no? Por diversas razones. ¿Pero qué otra medida podemos hacer en casa para que no suceda esto? Ahorita mencionabas algo importante de los padres. Yo recuerdo en mi tiempo, se usaba mucho lo de escuela para padres y creo que ahorita eso se ha ido perdiendo un poquito, ¿no? Que ya mucha gente ya acude con un especialista hasta que es ya un gran problema, como decías ahorita, y ya es de forma individual, lo cual está bien, ¿no? Pero muchos le temen a esto y como que antes siento que esto ayudaba bastante y creo que las escuelas han ido perdiéndolo, ¿no? Sí, bueno, sí, es una parte, sí, pero también yo decía ahorita el consumo de alcohol, de sustancias, o sea, yo les digo, cuando a mí los papás me dicen, dígale, y yo, pues, yo le puedo decir qué hace esa sustancia en su cerebro, pero realmente, pues los que tienen que poner esas reglas son los papás, pero los papás o a veces o les cuesta trabajo el ponerles límites a los hijos porque se enojen con ellos, entonces es más fácil de que no, pues es que no puedes tomar alcohol porque estás tomando medicamento, entonces los niños luego dejan de tomar el medicamento porque quieren tomar. Y la otra es, bueno, qué tan permisibles a veces son en los hogares en el que, bueno, si en mi casa se permite, o a veces también otras cosas que he escuchado es, no, es que yo prefiero que tome aquí no afuera, y no afuera. Es verdad. Pues sí, está bien, pues esa es su decisión, pero déjeme decirle que precisamente lo del cerebro, no, y la parte del cerebro, o sea, no es lo mismo, no le va a afectar, o sea, hay cosas que nos afectan a todos, ¿no? Seamos adultos o menores, pero en los menores, pues el consumo de alcohol, de tabaco, de otras sustancias, también me afecta ese desarrollo cerebral. Okay. Entonces, les digo, pues yo como médico te digo qué hace las sustancias ahorita en tu chico y pues bueno, ya si se los permiten, híjole. Sí, decía recién Carlos, pragmático a la hora de comunicar el padre. Yo me pregunto, ¿hay una diferencia entre el pragmático y crudo o rudo o brusco para decir? Sí, no todo el mundo está preparado para ser pragmático. No todo el mundo. Mira, déjame hablarte de la parte de escuela. Dale, ¿no? adelante. Decirte cómo le hago yo. Tengo, como te explicaba, un departamento de psicología que observa, previene y atiende. Pero esa es la parte corta.
tengo un proyecto de largo plazo, que tengo 2 directrices principales a lograr: independencia emocional e independencia económica. ¿Por dónde llego a eso? Por una escala de pensamiento que se llama pensamiento de crecimiento, de desarrollo. Está muy simple. Para ti. No, pues se lo digo, está fácil. Enfrento y resuelvo mis problemas, ¿sí? Esa es la principal forma de pensar. Enfrento y resuelvo mis problemas. Pero no me quedo corto en ese planteamiento, sino que ese como eje, a través del observado, aplico estrategias. Bien, ahí te va la estrategia. Escuela para padres, capacitación para maestros, juntas, acertamos, hay problema hasta que se resuelva, ¿eh? O sea, 10 juntas, 10, no le hace hasta que se resuelva el problema. Claro. Supervisión terapéutica, es decir, ya mandamos a tu hijo al terapeuta, pues superviso que suceda. Y luego el trabajo con el adolescente, ¿no? El puberto y el adolescente, donde le cambiamos la jugada y lo responsabilizamos de sus actos, ¿sí? Yo, perdona que lo diga así como con mucho ego, ¿no? Pero desarrollé un término que se llama interacción sistémica familiar desde el ámbito escolar. Entonces, todas las tareas escolares que tienen que ver con orientación, ¿no? Desde primaria, secundaria y preparatoria, tienen que rebotar a la escuela hacia la reflexión del padre. Entonces, vamos ayudando a los papás a darse cuenta, sin ofender, sus estilos de educación o sus proyectos de educación para sus hijos. Ni nos metemos con religión, ni nos metemos con nada, ¿no? Pero te doto de habilidades para que puedas resolver tu vida por ti mismo. Genial. Sí. Y me parece que es la salida. Tengo una pregunta que me dando vuelta en la cabeza. Es decir, ¿cómo detectan ustedes, psicólogo y psiquiatra, si un niño es una afección de tipo psicológica o de tipo psiquiátrica para un padre que no sabe si el niño llegó? ¿Cómo se llega a esa conclusión? Y lo digo porque de manera doméstica una vecina le puede decir, tu hijo está portando mal, y la misma mamá ve que se está portando mal, pero ¿cómo detectan si no es un problema químico? Sí, pues orgánico? Es importante, o sea, no, digo, a menos que sea una situación que tenga a lo mejor algún rasgo físico, pues se puede ver en la calle, ¿no? Como una... extremo. Un extremo de... ¿Una esquizofrenia o una...? Como una limitación física me refiero, que no pueda caminar, o exacto, un síndrome que tiene ciertas características físicas, ¿no? Pero fuera de ahí, necesito yo tener a la persona en mi consultorio, hacerle un historial clínico en el que incluye pues de todos los antecedentes familiares. Si hay, por ejemplo, hay chicos que a veces son como muy, que son muy impulsivos y su papá o su mamá tienen trastorno bipolar, entonces ahí es como un riesgo de que, híjole, este niño tiene más probabilidad de, a lo mejor, de que pudiera tener, ¿no? No lo puedo diagnosticar ahorita, o sea, a lo mejor no cumple todos los criterios, pero pues sí lo voy a tener ahí como en el amarillito, ¿no? En el warning. Entonces tengo que ver los antecedentes familiares, los antecedentes del desarrollo, lo que comentaba Carlos, los primeros años son vitales, ¿no? Pues todo, desde el embarazo, los primeros, cómo se ha desarrollado en la escuela, etcétera, ciertas etapas de la vida importantes, el niño personalmente, qué enfermedades ha tenido, etcétera, y a partir de ahí, bueno, ya el padecimiento actual, ¿no? Me lo llevan por tal cosa, pero probablemente empezó algunas otras situaciones que los papás no se habían dado cuenta o que a lo mejor normalizaron. Entonces, posterior a eso, pues ya se evalúa si se sospecha que hubiera algún problema que se puede detectar en algún estudio. Por ejemplo, hay algunos estudios, como por ejemplo en el electroencefalograma, a veces hay unos tipos de epilepsias que de repente pues tienen como los chicos descargas así como muy impulsivas, ¿no? Entonces, pues bueno, ya se les da el tratamiento y ya con eso está mejor, ¿no? O, por ejemplo, cambios afectivos, pues a veces hay, no sé, problemas en las hormonas tiroideas, ¿no? Que me pueden dar ciertos síntomas afectivos. Entonces, yo en base a todo ese historial solicito algunos estudios si lo creo conveniente
Y también nos podemos apoyar en algunas otras cosas, por ejemplo, los psicólogos, en algunas pruebas psicológicas, hay algunas pruebas psicológicas que ahí también nos pueden dar ciertos datos de ciertas funciones del cerebro, ¿no? De la atención, concentración, memoria, etcétera. Y pues bueno, pues es un equipo, ¿no? También a veces los cuestionarios en las escuelas, a los maestros, y pues bueno, a partir de ahí pudiéramos decir, bueno, hay casos en los que sí son francamente como que muy extremos, claro, en los que a veces estos estudios son nada más confirmatorios, y también hay casos que son muy difíciles en el que, híjole, no le encontramos por dónde, ¿no? Ya le hicimos esto, sí, o sea, ya le hicimos este estudio, y otro, y las pruebas, y a veces salen, porque así es la medicina, ¿no? Entonces a veces salen ahí en el límite. Doctora, perdón, ¿puede haber diagnósticos erráticos? De que en una escuela, por ejemplo, evalúa a un niño y la madre se vuelva loca y resulta que después pide una segunda opinión y no era para tanto. ¿Se puede fallar en esa evaluación? Pues es que, o sea, en la escuela no hacen un diagnóstico médico psiquiátrico. En la escuela están haciendo un diagnóstico psicológico, claro, y también en base al rendimiento académico. Claro. Entonces yo no puedo decir que es un diagnóstico equivocado, sino más bien, ok, con esa información, ¿yo qué más puedo sumar? Yo les digo a mis alumnos, para hacer un diagnóstico es como un rompecabezas. Si solo tienes una pieza, no puedes hacer un diagnóstico médico, ¿no? Vas reuniendo todos. Entonces, cualquier cosa, y más vale como de ir de más, de exagerar, que no pasa nada. Claro. O sea, si ya otro profesionista y más, pues bueno, por ejemplo, yo conozco a Carlos, sé sus estudios, su preparación, su práctica, pues bueno, sí, es muy bueno. Entonces, bueno, pues sí confío, que si él está sospechando algo, pues algo hay. Claro. ¿Qué tipo de diagnósticos o qué tipo de casos se están viendo como más recurrentes en niños y adolescentes? Hay, digamos, como... Déjame nada más puntualizar un poquito y vamos a eso. Hay 4 áreas en los niños que tenemos que atender: motriz, verbal, cognitivo y social. Si algo está fallando ahí, ya sospechas, y entonces lo refieres principalmente al psiquiatra o al neurólogo, o a un diagnóstico especializado de otro psicólogo. Pero la escuela no hace diagnóstico, solo observa lo que algo anda fallando. ¿No? Y ahora sí. ¿Qué tipo, pregunto, de diagnóstico está siendo como más recurrente? Me imagino que obviamente atienden muchísimos casos, como dices ahorita, de repente es difícil como diagnosticarlo, ¿no? Pero ¿cuál está siendo más recurrente últimamente en los niños que hayan detectado que hasta hace, no sé, 10, 20 años no era tan? Pues bueno, en México tenemos un problema con las estadísticas, que no somos muy buenos con las estadísticas, y los estudios que hay que nos dicen de prevalencias e incidencias, pues sí, ya pues tienen varios años, no hay tan actuales. A veces se hacen unas subescalas, por ejemplo, si hay de consumo de sustancias o cosas así, ¿no? Pero de manera personal que han detectado. Pero de manera general, porque en mi caso pues todavía corresponde a lo que dicen las estadísticas, aunque sean un poco antiguas. Por lo más frecuente de la población en todas las edades son los problemas de ansiedad. Entonces, por ejemplo, a veces en los más pequeñitos son fobias, en los ya medio adolescentes fobias específicas, es como medio la fobia social, también de repente que ya no quieren ir a la escuela, cosas así. Y en los adultos jóvenes y ya pues maduros, pues otros trastornos de ansiedad, trastorno de pánico, ansiedad generalizada. Eso afortunadamente es lo más frecuente que se reporta y que yo veo en mi consultorio, pero obviamente si vas a un centro, o por ejemplo no es lo mismo que vayas de las regiones, o también un centro hospitalario o un centro privado, etcétera, ¿no? Pero eso es lo más frecuente.
Y hay ciertas zonas, por ejemplo, nosotros aquí en Frontera, que tenemos muchos problemas también de consumo de sustancias, y aquí pues nuestros vecinos, por ejemplo, tienen la marihuana que está legal, y muchos de nuestros niños que viven en Tijuana y que van a la escuela en San Diego, entonces como aquí es de repente como a escondidas me fumo algo de tabaco, de alcohol, pues allá también ya digo, bueno, de repente también fumo marihuana, ¿no? Entonces, sí, pues es variable. Digo, afortunadamente lo más frecuente sí es lo de ansiedad, y esto pues no es algo que es para siempre, tiene tratamiento y puede evolucionar muy bien. Hay como temporadas, no sé si a ti te pasa, pero de pronto llegan muchos de un caso, de un tipo de casos, o depresión, ansiedad, o violencia familiar, etcétera. Pero, por ejemplo, cuando se abrió el tema de la marihuana en Estados Unidos, de pronto estaban los consultorios llenos de chamaquitos de un solo consumo de marihuana con síntomas psicóticos, de un solo consumo. Wow. Entonces, va por épocas, ¿no? Sí. Ahorita hay una gran preocupación por la violencia escolar y los consultorios se llenan por eso. Hay psicólogos que atienden casos ya especializados de organicidad o lesión, ¿no? O síndromes específicos, ¿no? Pero en lo general sí. Ansiedad, depresión, estrés escolar, violencia familiar. Problemas conductuales. Eso es lo más recurrente. Sí, y que ahí dentro de los problemas conductuales, pues puede ser, es que a veces van por eso, es que tiene problemas de conducta, y nosotros ya al evaluarlo, tiene problemas de conducta, pero lo que había detrás era ansiedad, lo que había detrás es depresión, o lo que había detrás, no sé, son pues los es un papás. déficit de... Son los papás, claro. Sí, cuando un niño no tiene un trastorno fisiológico, anatómico, genético, el problema es de conducta. Y generalmente cuando atiendes a un niño, pues atiendes a los papás. Claro. ¿no? Claro. Entonces, mejora la relación de los papás y mira a los niños. Para cerrar el círculo. Sí. Ay, no sé por qué mi hijo es tan chiquión. Bueno, a ver, ¿cómo es su recámara? Ay, no tiene recámara, duerme con nosotros. No, claro. Pues ya le estás dando, ¿no? Oye, papá, está usado. Ahora nos queda poco tiempo y yo sé que no hay un cartabón para esto, no hay un manual para esto, pero sí nos gustaría dejar algo a los papás, que todo va, me imagino, a caer en lo mismo, es decir, la consulta profesional es lo más indicado en todos los casos. Pero ¿qué se puede hacer desde casa? Prefiero ser reiterativo en esto, pero ¿qué podemos hacer desde casa con los niños? Sí, yo creo que aquí con los papás es importante que es bien difícil el rol de papá, que pues podemos acudir a un profesionista para que tengamos más herramientas. Claro. Si es que a lo mejor nosotros pues también crecimos en un ambiente en donde no nos dieron esas herramientas, pero sí las podemos adquirir y transmitirlas a nuestros hijos. La parte de la comunicación, de escucharlos, porque a veces nada más es, hiciste esto, muchacho, y el castigo es, bueno, ¿qué lo llevaría al niño a hacer ese tipo de situaciones? Invertir más tiempo en los hijos, mucho en los niños es mucho también la terapia de juego, entonces digo, híjole, ustedes pueden darle esa terapia jugando media hora con sus hijos todos los días, entonces que reflexionen sobre cómo están distribuyendo sus horarios, creo que eso es importante, y pues bueno, pues obviamente cualquier cambio, ya lo dijo Carlos, cualquier cambio en la manera en la que se comunican, en las relaciones sociales, de algo con los amigos, en el ambiente escolar, en las emociones, en su conducta, no minimizar, ¿no? Pues bueno, se puede valorar y siempre va a resultar algo bueno. Es más importante preguntar que suponer. Tienes una duda como padre, ve y pregunta. En primera instancia siempre va a ser la escuela. Ahí están psiquiatras, ahí están psicólogos, ahí están neurólogos, ahí están médicos, ahí están pedagogos. Ve y pregunta, no te quedes corto, no cuesta nada, nadie te va a cobrar por preguntar tal. Sea usted asertivo, es decir, aprenda a decir sí, aprenda a decir no de una manera amable. Si su hijo lo sorprende discutiendo con su pareja, termina la discusión delante de su hijo resolviendo la situación para que él aprenda cómo se resuelve. Evite la violencia verbal y física.
No haga berrinche delante de su hijo. No mienta delante de su hijo. Tenga una conducta apropiada, social e íntimamente. Está muy simple. Haga de cuenta que en su casa está una visita importantísima y pórtese siempre así. Y eso su hijo lo va a aprender. Coma bien, pórtese correctamente, platique con él, escúchelo. Si él le pone algún problema, no reaccione como, "Ay, ¿cómo que te hizo eso?". Ponga cara de que no me duele, y su hijo que le esté contando la explosión de Hiroshima y usted tranquilo, acertado, sígueme contando, claro, hasta que aparezca la Me encantaron los consejos. Así es, pudiéramos Compañera, seguir. nos ganó el tiempo. Sí, Nos lamentablemente, pero les agradecemos muchísimo muchas su gracias. visita nuevamente. Creo que obviamente esto da para más, 2, 3 Sí, claro. más programas, pero Sí, por supuesto. creo que tocamos lo básico y ya los papás y todos nos llevamos tareas para casa. Sí, Muchísimas así gracias. es. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por Gracias venir. a ustedes. Pregunten, de veras. Les abro la puerta a quien quiera para capacitarlos en este modelo que sí está funcionando, que ya lo hemos hecho en otras escuelas y funciona de maravilla. Perfecto. Muchas Muchísimas gracias, gracias. ¿eh? Muchas gracias, José. Gracias a ti. Gracias también a usted por su atención. Nos vemos la siguiente semana aquí sobre la mesa. Buenas noches.